Vaya conmigo a Mateo capítulo 16, versículo 21. Mateo capítulo 16, versículo 21 dice así: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cuando uno lee este pasaje, verdaderamente hay una enseñanza muy poderosa de Jesús. De hecho, le animaría a que usted pudiera leer el capítulo completo. Pero cuando uno lee este pasaje, uno puede ver un giro en la historia, un giro en la conversación que Jesús viene teniendo con sus discípulos y específicamente con Pedro. Al inicio de este capítulo nosotros podemos ver a Jesús preguntándole a sus discípulos quién dice la gente que era Él. Preguntándole a sus discípulos quién dice la gente que era Él y quiénes dicen ustedes quién soy yo. Y cuando Jesús hace estas preguntas, Pedro responde: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Pedro responde esa pregunta, automáticamente genera la atención de Jesús. Básicamente Jesús lo que hace es felicitar a Pedro. Jesús le dice: eres bienaventurado, Pedro, a ti te daré las llaves del reino, sobre ti edificaré mi iglesia. Le da un poder para atar y desatar las cosas en la tierra y así en el cielo. Pareciera que en ese primer momento, en esa primera escena, Pedro saca un 100 en esa conversación. Pero del versículo 21 en adelante, donde comenzamos a leer, cuando Jesús comienza a anunciar todo lo que tenía que ver con su pasión, todo lo que tenía que ver con lo que iba a padecer en el momento de la cruz, hay un giro en la historia. Y Jesús le dice a Pedro, hay un cambio. En la escena 2 miramos Jesús diciéndole a Pedro: Pedro, apártate de mí. Pedro, eres un tropiezo para los planes que está trazando Dios a través de mí. Cuando yo leí esa historia, no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero en un primer momento me asusté. Porque qué difícil es para uno tener a Jesús, conversar con Jesús y que de repente por un momento estamos aprobados, pero por otro momento Jesús nos dice: me eres tropiezo. Pero cuando comenzamos a meditar y a reflexionar un poco en esta historia, nos vamos a dar cuenta cuál fue la causa, cuál fue la razón por la cual Jesús le dice a Pedro: me eres tropiezo. Y la razón básicamente era esta: Pedro no logró entender el verdadero significado, el verdadero poder que tiene la cruz. Pedro no logró comprender cuál era la verdadera esencia que se iba a manifestar a través del padecimiento de Cristo, a través del sacrificio en la cruz. Y cuando nosotros capturamos esto, hemos venido hablando acerca de la cruz, acerca de esta serie, que la idea es que pueda fortalecer tu fe y tu vida. Uno comienza a hacerse algunas preguntas, porque en esencia nosotros no podemos separar el evangelio, no podemos separar el evangelio sin la cruz. Cuando nosotros miramos el significado de la palabra evangelio, nos vamos a dar cuenta que la palabra evangelio significa buenas noticias. Pero cada una de esas buenas noticias que vienen a través del mensaje, que vienen a través de la palabra, son buenas noticias que llegan a nuestra vida, pero que no están desconectadas realmente de lo que es la cruz del Señor.
Una noche como hoy, yo creo que una de las cosas que necesitamos hacer es poder reflexionar y poder entender en nuestro corazón qué verdaderamente significa la cruz y qué verdaderamente yo tengo que hacer para tomar la cruz y poder ser un discípulo de Jesús. Porque al final Jesús le dice a sus discípulos, si quieren venir en pos de mí, ¿cuántos quieren seguir al Señor? ¿Cuántos quieren ser discípulos de Cristo? Hay que tomar la cruz. Pero yo no puedo tomar algo que yo no entiendo. Yo no puedo vivir una vida. Jesús dijo, tomen su cruz cada día. Yo no puedo tomar mi cruz cada día si yo primero no entiendo el verdadero significado de tomar la cruz o el verdadero significado de una vida crucificada. Una noche como hoy es importante porque esta es la base de nuestra fe, esta es la base del Evangelio. El Evangelio no puede estar desconectado de una vida crucificada. Pero una noche como hoy necesitamos entender esto. Y lo que hizo cortocircuito, diga conmigo, cortocircuito, en la vida de Pedro fue esto: no poder considerar el Evangelio bajo un ámbito de padecimiento o de sufrimiento. Las buenas noticias de la palabra, las buenas noticias del Evangelio están ligadas al hecho de tomar la cruz. Mire lo que dice Romanos capítulo 8. Dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. ¿Cuántos son herederos de Dios? Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dice, si es, oiga bien lo que dice Pablo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando Pablo comienza a escribir esto, yo quiero que usted lo pueda ver en esta noche porque es muy importante. Pablo dice que usted y yo, como hijos de Dios, tenemos una herencia. ¿Cuántos creen eso? Somos coherederos con Cristo. Pero esa herencia está ligada a algo muy importante. Dice Pablo, si padecemos con Él. O sea, lo que Pablo estaba planteando a través de la Escritura es que para que nosotros podamos ver la manifestación de la gloria de Dios en nuestra vida, para que nosotros podamos ver la manifestación de la bendición de Dios en nuestra vida, hay un momento donde usted y yo necesitamos aprender a padecer. ¿Por qué esto se vuelve algo tan difícil de digerir? Porque cuando usted viene a la iglesia o yo vengo a la iglesia, realmente muchos de nosotros venimos a la iglesia tratando de salir de los problemas. Cuando uno pregunta la razón por la cual alguien vino por primera vez a la iglesia o la razón por la que alguien se convirtió, normalmente vamos a escuchar estos testimonios. Vine a la iglesia porque tenía un problema en mi matrimonio, vine a la iglesia porque tenía un problema económico, vine a la iglesia porque estaba enfermo y necesitaba sanidad. Y venimos a la iglesia en una primera intención para tratar de salir de situaciones difíciles, de situaciones de conflicto. Venimos a la iglesia tratando de encontrar una respuesta. Y yo creo que Dios quiere darte respuestas a tu vida. ¿Cuántos creen eso? Dios quiere fortalecer tu vida. Pero la vida del Evangelio tenemos que tener una claridad de que en algún momento, como dice Pablo, en algún momento vamos a sufrir algunas aflicciones. Pablo le llama las aflicciones del tiempo presente, pero que producirán en nosotros un mayor peso de gloria. Porque la cruz, su final no es traer destrucción. El final de la cruz no es traer dolor. Pastor, ¿por qué no habla de padecer? Porque a veces asociamos el sufrimiento y el padecimiento como algo que nos lleva a una condición de final, de derrota. No, lo que hace tomar la cruz bajo un ámbito de padecimiento es llevarte a un mayor peso de gloria.
Pero cuando hablamos de la fe, necesitamos entender que necesitamos tomar la cruz. ¿Eso qué quiere decir? Que venir hoy en esta noche a la iglesia tiene que ver con que nosotros podamos tomar nuestra cruz y seguirle. Porque entonces estaríamos viviendo solamente una religión. Y la religión no tiene el poder de cambiar. La religión no tiene el poder de transformar. ¿Sabe por qué es tan importante tomar la cruz? Porque cuando tomamos la cruz, nuestra vida familiar, nuestra vida personal es verdaderamente transformada. Cuando nos acostumbramos a la religión, venimos a la iglesia, pero venimos un jueves, venimos un domingo a la iglesia, pero la semana que viene a continuación sigue igual, no hay cambios verdaderos, no hay cambios sustanciales. Vivimos siempre en situaciones difíciles y a veces nos preguntamos, ¿por qué no puedo salir de este ciclo? ¿Por qué no puedo cambiar las situaciones que estoy viviendo? Tal vez pudiera ser una de las respuestas, porque necesitas tomar tu cruz y seguirle. Por eso Pablo en 1 Corintios 2:2 dice: hermanos, cuando fui a vosotros. Pablo edifica la iglesia de Corintio y declara estas palabras: cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino una sola cosa: a Jesucristo y a este crucificado. Cuando Pablo hace esta declaración, es una declaración impresionante, porque Pablo llega a Corintio, establece la iglesia. Cuando escribe esta carta, comienza a atender una serie de problemas que tenía la iglesia, pero comienza a hacer un énfasis muy importante. La razón por la cual nosotros estamos en esta noche acá es solamente por un Cristo crucificado. No por la predicación de un hombre. O sea, yo quisiera que hoy pudiéramos poner esto en perspectiva. Pablo dice: no llegué a Corintio, mi verdadero esfuerzo no era llegar a ustedes con elocuencia, con sabiduría humana, para que la atención no se fundamentara en un hombre, no, para que la atención y toda la gloria siempre la reciba Jesús. Entender la cruz es entender que toda la gloria tiene que ver para con Dios. Sin embargo, nos damos cuenta que al igual que Pedro, aún en los tiempos de Jesús, tanto judíos como griegos, tanto los romanos, no pudieron entender el verdadero significado de la cruz. Porque los judíos fue para ellos como un tropiezo. Ellos estaban enfocados en resolver un problema, una necesidad. Ellos necesitaban ver la libertad de todo lo que era el imperio romano. Pero cuando Jesús viene como siervo sufriente a entregar su vida, ellos no entienden cómo Jesús, siendo el Mesías, tenía que morir en un madero. De hecho, para los judíos morir en un madero era una condición de maldición. La cruz para ellos fue un tropiezo, para los griegos fue locura. Porque cuando tratamos de interpretar la cruz desde la sabiduría humana, desde el conocimiento humano, los griegos hacían un fuerte énfasis en la sabiduría humana, se convirtió en locura. Pero Pablo dice en 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto a nosotros, ¿qué es? Diga conmigo, es poder de Dios para salvación. Por eso la instrucción, por eso la enseñanza del Evangelio es que hoy podamos meditar si nosotros realmente estamos tomando la cruz. ¿Qué significa la cruz? Muchas veces pensamos en la cruz como un amuleto, muchas veces pensamos en la cruz como un significado meramente religioso. Pero verdaderamente la cruz significa una condición de muerte, una condición de negación, una condición de rehusar,
Una condición donde usted y yo tomamos la decisión de padecer para ver manifestada la gloria de Dios en nuestra vida. Porque la cruz, desde la perspectiva natural o humana, simboliza para algunos muertes, pero para nosotros, los hijos de Dios, la cruz verdaderamente simboliza vida. Simboliza vida. Simboliza la oportunidad de volver a reconstruir lo que se había perdido. Simboliza la oportunidad de levantar lo que se había deteriorado. Entonces nosotros necesitamos tener una responsabilidad de tomar nuestra cruz. Tenemos la responsabilidad de renunciar a nuestra voluntad. Yo creo que el mejor ejemplo que podemos encontrar es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cada palabra que Jesús decía, Juan 4:34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe la obra. Cuando nosotros comenzamos a vivir un estilo de vida de esta manera y nos comenzamos a preguntar, ok, pastor, ¿por dónde comienzo? ¿Por dónde comenzamos? ¿Cuál debería ser el primer paso? ¿Cuál debería ser la primera intención? Yo creo que la primera intención comienza en nuestro corazón cuando le comenzamos a decir al Señor: Señor, yo necesito vivir bajo tu perfecta voluntad y no bajo mi voluntad. Las declaraciones de Jesús a lo largo de su vida era lo que le permitía a él llegar a un momento en el Getsemaní y llegar al momento de la cruz bajo una voluntad rendida a la voluntad del Padre. Por eso Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pablo dice esto: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Por dónde comenzamos a tomar la cruz? Comenzamos por un elemento muy importante. Los romanos no despojaron a Jesús de su condición de Dios. No fue la circunstancia exterior que despojó a Jesús de su condición de Dios. Lo que está diciendo el apóstol Pablo en Filipenses es esto: él mismo, diga conmigo, él mismo se despojó de su condición de Dios. A Jesús no lo humillaron, él mismo se humilló. Esto es importante entenderlo, porque cargar y tomar nuestra cruz tiene que ver con una actitud interior donde nosotros mismos tomamos las decisiones de despojarnos, tomamos las decisiones de humillarnos. ¿Sabe por qué es importante esto? Porque una persona humillada será una persona literalmente inofendible. Nadie puede humillar a nadie que ya está humillado. Nadie puede quitarte nada a lo cual tú ya cediste el derecho de tenerlo. Entonces, cuando nosotros vemos esto, lo que comenzamos a ver es que verdaderamente una vida crucificada tiene que ver con una condición en nuestro interior donde primero decidimos hacer la voluntad del Padre, pero donde segundo comenzamos a despojarnos de aquellas cosas que nos sacan de la vida que agrada al Señor. Por eso es que el Evangelio merece y requiere cambios en nuestra vida. ¿Cuántas situaciones en nuestra vida? ¿Cuántos de los que están aquí hoy dirían: pastor, yo quisiera ver cambio en algunas áreas de mi vida? Necesitas despojarte. Necesitas comenzar. ¿Sabe cuáles muchas veces los problemas que pasamos? Tratamos de restaurar cosas que necesitamos matar.
Tratamos de sanar cosas, tratamos de sanar situaciones en el matrimonio, tratamos de sanar situaciones en la familia que verdaderamente nosotros necesitamos erradicar de por vida, pero para eso necesitamos tomar nuestra cruz. Tomar la cruz tiene que ver con poner mis logros, mi conocimiento, mi experiencia bajo un segundo lugar, o sea, ponerlo sobre bajo de lo que es primeramente nuestro enfoque, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hay personas que nunca logran tomar la cruz porque constantemente argumentamos con lo que Dios nos dice, constantemente damos nuestro conocimiento personal, nuestra experiencia personal, cuando Dios nos está llevando a una mejor forma de vida, a un mejor estilo de vida. ¿Cuántos de nuestros matrimonios han mejorado cuando comenzamos a llevar nuestra vida no desde la experiencia que venimos adquiriendo a lo largo de la vida, sino comenzamos a llevar la vida por lo que la palabra del Señor dice para nosotros? Tomar la cruz, dice Pablo, tiene que ver con lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, diga conmigo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? ¿Qué significa lo que ahora vivo en la carne? O sea, lo que Pablo está planteando esto, toda mi vida, desde la perspectiva de la carne, desde lo que yo capturo de mis sentidos físicos, desde lo que yo capturo de mis sentidos naturales, desde lo que yo capturo desde la perspectiva que tengo de la circunstancia, ya no es dirigida por la circunstancia, ni por lo natural, ni por si tengo o no tengo, o si puedo o no puedo. Ahora lo vivo ¿en qué? En la fe. Alguien crucificado es alguien que comienza a vivir la vida no en base a lo que él posee, a su habilidad, a su recurso, a su capacidad. No, alguien crucificado es alguien que entiende que aunque tiene una condición natural, su accionar, su mover tiene que ver con una acción de fe, donde nos movemos creyéndole a Dios, donde nos movemos convencidos de que Dios hará grandes cosas con nosotros. Pablo dice, ya no vivo yo. Es impresionante ver cómo eso hizo un cambio en la vida de Pablo. Porque cuando Pablo fue llamado por Jesús, encontrado en el camino de Damasco, Pablo tuvo que renunciar a todo un sistema de creencia, de conocimiento. Pablo dice, todo lo tengo por basura con tal de conocer primeramente a Dios. Cuando uno mira este estilo de vida, uno comienza a preguntarse si realmente nosotros vamos en esa dirección. Gálatas capítulo 6, versículo 14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado y yo al mundo. Esa escritura es una escritura muy poderosa porque marca la segunda señal de cuando alguien comienza a vivir verdaderamente una vida crucificada. Dice Pablo, ya el mundo ha sido crucificado en mí y yo en el mundo. Alguien que verdaderamente expresa una vida crucificada es alguien que el mundo, y ya lo hablamos recientemente, mundo no se refiere a persona. Mundo se refiere a un sistema. Lo que Pablo estaba diciendo en ese versículo era esto: el mundo no tiene influencia, el sistema del mundo no tiene influencia en mi vida. Lo que Pablo estaba diciendo, viéndolo de una manera más práctica, posiblemente tal vez en algún momento alguien venga, porque el sistema del mundo es un sistema corrupto. El sistema del mundo es un sistema que te va a llevar a hacer transacciones de forma ilícita. El sistema del mundo es un sistema que va a desarrollarse bajo el aprovechamiento del más fuerte contra el más débil. Pero cuando alguien tiene una vida crucificada es alguien que no es influenciado en esencia, lo de afuera no influencia su estilo de vida. Lo de afuera no impacta su estilo de vida.
Es aquella persona que realmente no acepta aquellas transacciones corruptas. Es aquella persona que, como hemos venido enseñando los domingos, aprende a seleccionar sus amistades, aprende a evaluar correctamente sus relaciones, porque el sistema del mundo no lo influencia a él. Alguien crucificado es alguien que deja su vieja manera de vivir. Romanos capítulo 6, versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Alguien crucificado deja su vieja manera de vivir. Por eso es que esto es poderoso, porque la única respuesta que va a producir una vida donde tomamos la cruz es la respuesta de un verdadero cambio. ¿Cuántos quieren un verdadero cambio? Es la respuesta a una verdadera transformación en nuestra vida. Por eso es que cuando Pedro dice: Señor, que esto no te acontezca, y Jesús le responde: deja de pensar en las cosas de los hombres y comienza a pensar en las cosas de Dios. Lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro: para poder tomar la cruz necesita tener un enfoque celestial, un enfoque espiritual, un enfoque verdaderamente de lo eterno. Pastor, pero es que es difícil hacer esto. El Espíritu Santo te va a ayudar. El Espíritu Santo nos va a fortalecer en nuestro ser interior. ¿Sabe qué es lo más precioso de esta enseñanza? Que toda persona que, al igual que Jesús, toma la decisión de tomar su cruz y seguirle, tarde o temprano la recompensa se va a manifestar. Diga conmigo: la recompensa se va a manifestar. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2 al 3, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, Hebreos 12 dice: corramos con paciencia la carrera, pongamos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero mire lo que dice la última parte del versículo 2. Dice: el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió. ¿Cómo dice? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera aquel. O sea, lo que está diciendo Hebreo es: meditemos en lo que Jesús hizo. ¿Cuál fue el enfoque de Jesús antes de tomar la cruz? El gozo que estaba por delante. Porque el tomar la cruz siempre traerá de Dios una recompensa. Y yo lo miraba de esta manera: ¿cuántos de ustedes en algún momento han tenido un problema en su matrimonio? Una diferencia con su esposa, de esas diferencias que nos dejan sin comer. ¿Cuántos han tenido un problema de eso? Y que uno sabe que no hay manera de solventar esa diferencia si no tomamos la cruz. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque tomar esa cruz pudiera ser pedirle perdón, renunciar al derecho de tener razón, renunciar al derecho de ganar la batalla, renunciar al derecho a hacer mi voluntad. Cuando nosotros hacemos eso, tomamos la cruz, por ejemplo, en algo tan importante como nuestro matrimonio, renunciar, voy a morir, voy a tomar la decisión a deponer mi pensamiento, mi entendimiento
¿Por qué? Porque no hay gozo más poderoso que poder restaurar mi matrimonio. ¿Cuál es el gozo que está por delante de un esposo, de una esposa que toma su cruz para bendecir su relación matrimonial? El gozo que está por delante tiene que ver con la bendición de una familia unida, con la bendición de un matrimonio hasta que la muerte los separe, con la bendición de sus hijos, con la bendición de su casa. Pero cuando tomamos la cruz, siempre vendrá una recompensa. Hay cosas que no vamos a querer hacer. Hay cosas que tal vez no van a ser sencillas de hacer. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? Pero ¿cuántos tienen que renunciar a levantarse tarde y levantarse más temprano? Diga conmigo, necesito tomar mi cruz en eso. ¿Cuántos quieren tener un cuerpo saludable? ¿Cuántos están dispuestos a hacer ejercicio todos los días a las 5 de la mañana y comer sano? Diga conmigo, necesito tomar mi cruz. ¿Cuántos quieren tener relaciones de amistad que verdaderamente construyan su vida? ¿Cuántos están dispuestos a ser amigos, a darse a los otros? ¿Sabe? Muchas veces eso requiere una renuncia de nosotros. Pablo fue un hombre extraordinario porque entendió esto. ¿Sabe qué hace cuando un hombre entiende esto? Hace que hablemos como habló Pablo en Filipenses 4, 10 y 11. No importa si tengo mucho, no importa si tengo poco, porque en todo he sido enseñado a tener en abundancia, a tener en escasez, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.